Buenos días. En primer lugar, agradecer a Roberto Guerrero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a los profesores, autoridades, profesionales que se desempeñan particularmente en el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, que siempre han tenido la amabilidad y la preocupación de hacernos partícipe de todas estas iniciativas que son tan importantes para el desarrollo de nuestro mercado de valores. La verdad es que si uno revisa lo que ha sido la actividad de la Superintendencia de Valores y Seguros y de los distintos agentes que forman parte de nuestro mercado, no puede sino concluir que el tema que trata hoy este seminario, es quizás uno de los más relevantes en el último tiempo. Solamente este año es difícil llevar la cuenta de la cantidad de eventos, todos muy necesarios, muy relevantes, que se han hecho en función de esta temática de gobiernos corporativos, de responsabilidad social o desarrollo sustentable de las compañías. Y eso no responde o no es fruto de la casualidad, es fruto de una necesidad evidente de ir avanzando en la implementación de los mejores estándares en nuestras empresas, en nuestros emisores y en nuestro mercado en general. En ese sentido, quiero destacar, como decía, la importancia de este tipo de actividades que no solamente responden, como decía, a una preocupación del sector privado, sino que también una preocupación o una prioridad de la Superintendencia en su desarrollo regulatorio y en su planificación de actividades en los próximos años. Como decía el decano hace un rato, este tema además ha sido centro de interés o ha estado en la agenda de diversos organismos internacionales. La semana pasada, junto a Matías Seger, del Centro de Gobierno de la Universidad Católica, de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, coincidimos, por ejemplo, en la actividad, en una nueva versión de la Mesa Redonda de Gobiernos Corporativos Latinoamericana de la OECD en Colombia. Posteriormente estuvimos algunos de nosotros en el encuentro de autoridades de Mercado de Valores Iberoamericana, del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, también en Colombia, y buena parte de la agenda de cada uno de estos encuentros tiene que ver con el tema del desarrollo y la implementación de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo. A partir de eso, quisiera compartir con ustedes algunas de las iniciativas que estamos desarrollando en la Superintendencia de Valores con la colaboración de los distintos centros de gobierno corporativo, de distintas universidades, de las mismas compañías y otras asociaciones representantes de distintos actores del mercado de valores, en el sentido o con el objeto de ir avanzando decididamente en este proceso de implementación de mejores prácticas de gobiernos corporativos. Ustedes ya lo saben, hace un par de años, un poco más de 2 años ya, se emitió por parte de la Superintendencia una normativa particular, la norma de carácter general 341, que no los voy a aburrir mucho más sobre eso porque la hemos discutido bastante, pero creo que no debemos olvidar la importancia que tiene esta norma en el desarrollo del tema en nuestro mercado, en la medida que nos ha permitido justamente abrir un debate importante sobre la importancia de estos temas en el desarrollo de nuestros mercados. Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo con algo sorpresa en los distintos medios especializados sobre la eventual intención de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, de Brasil, de Bovespa, en el sentido de un probable proceso de adquisición de una participación importante de las acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la Bolsa de Perú, de Lima, de Colombia y de México, en un proceso que apuntaría con el objetivo de apuntar hacia una mayor integración de los mercados latinoamericanos. Y a propósito de esa noticia y de lo que significa ese eventual interés de la Bolsa de Brasil por participar de los distintos mercados que conforman el MILA, nuevamente queda en evidencia la importancia de ir avanzando hacia una integración de mercados que nos permitan posicionarnos de una mejor manera en este competitivo mercado de valores que hoy por hoy, como lo veíamos la semana pasada con nuestros colegas reguladores y con representantes del sector privado, cada vez es más necesario para poder seguir formando parte y seguir posibilitando que los beneficios de un adecuado funcionamiento de estos mercados le significan a cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Mirábamos con preocupación, por ejemplo, la semana pasada, que a nivel global y teniendo en consideración el tamaño de nuestra economía, a nivel latinoamericano, el PIB de nuestros países y en términos de población representan aproximadamente entre un 6 y un 8% de la economía mundial
y a nivel de mercado de capitales, en términos de capitalización o en términos de liquidez, representan entre un poco más del 1% o un poco menos del 1%, dependiendo del indicador que uno tome. O sea, estamos muy lejos de lo que deberíamos ser desde el punto de vista de la fortaleza de nuestra economía y desde el punto de vista de las necesidades que tenemos de facilitar cada día más el acceso de capital a nuestros mercados. Desde ese punto de vista, la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo es fundamental y en eso creo que no hay ninguna discusión. Donde tenemos que ponernos de acuerdo, a mi juicio, todavía es en la forma de implementarla. Este esfuerzo, esta iniciativa de la superintendencia, iniciativas de otros sectores, de otros actores de nuestro mercado son relevantes, la iniciativa de la norma 341 me refiero, pero claramente se necesita algo más. Cuando se han hecho las primeras evaluaciones de la implementación de esta normativa, uno se da cuenta que incluso, como lo habíamos mencionado hace un tiempo, en el año 2013 el nivel de implementación, quizás desde la medición más bien formal del número de prácticas que las empresas reconocen haber implementado, incluso ha bajado en 2013 en relación a lo que fue el 2012. Y cuando uno analiza con un poco más de profundidad la implementación efectiva o la adopción efectiva de las prácticas que están delineadas o detalladas en esta norma de carácter general, la preocupación aumenta un poco más, en términos de que muchas veces lo que estamos observando es que es más bien una declaración formal, como les decía, de cumplimiento, de implementación de algunas de estas prácticas, pero la verdad es que los hechos todavía no se incorporan decididamente en la cultura de cada una de las empresas o los emisores que están presentes en nuestro mercado. Desde ese punto de vista, entonces, reconociendo todos, como les decía, y no habiendo mayores dudas a nivel de los distintos foros de discusión de la importancia de implementar las mejores prácticas de gobiernos corporativos en el sentido de darle más sostenibilidad o sustentabilidad al desarrollo de nuestro mercado, creo que nos falta todavía ponernos de acuerdo en un aspecto muy importante que tiene que ver con la forma, con el alcance y el rol que nos cabe a cada uno de los actores de nuestro mercado en ese proceso de implementación de estas mejores prácticas. En ese sentido, yo no quiero cerrar la puerta, obviamente, por el contrario, me parece muy importante el rol que cumple el sector privado en este aspecto, pero tenemos que buscar, a mi juicio, la forma, los mecanismos que nos permitan que estas mejores prácticas identificadas o las otras que podamos concertar o concordar entre todos los distintos actores que participamos de este mercado puedan efectivamente están al alcance de cada una de las empresas y puedan ser percibidas por parte de los inversionistas como efectivamente o que se están implementando en forma efectiva de manera tal de que se produzca este efecto positivo sobre todo el mercado. En ese sentido, quisiera proponer para la discusión posterior la necesidad de observar cuál entonces es ese equilibrio que deberíamos alcanzar entre regulación y autorregulación. Lo mencionaba por ahí en alguna otra oportunidad. A mi juicio, esta discusión que es muy antigua, digamos, acá no estoy planteando nada nuevo en términos del tema, pero sí en la forma quizás de abordarlo. Hemos estado discutiendo entre autoridades y regulados durante mucho tiempo sobre cuáles son los espacios de autorregulación que demanda el sector privado. Y a mi juicio lo que tenemos que de una vez por todas despejar es la forma en que se implementa esta autorregulación. Autorregulación, a mi juicio, significa mucho más que la posibilidad de dictar las propias normas, sino que también establecer los mecanismos para hacerlas cumplir. Es parte de cualquier mecanismo de regulación, ya sea dictado por la autoridad o propuesto por el mismo sector privado, por los mismos actores que participan de un mercado. Y en ese sentido, yo quiero hacerle una invitación, digamos, no solamente insistir o participar activamente en la necesidad de dictar las normas necesarias para un adecuado funcionamiento de estos mercados, sino que también en pensar y ser creativo a la hora de diseñar mecanismos de control o de fiscalización de las normas que se están dictando por parte del mismo sector privado. Creo que esa es la única manera de que efectivamente podamos ser más eficientes en este proceso de desarrollo que estamos buscando con tanta fuerza y este objetivo, como les decía, que no me cabe ninguna duda que es un objetivo común para todos los que estamos presentes en este seminario. Si uno mira, por ejemplo, lo que es, y solamente dos ejemplos que me parecen muy ilustrativos de esta materia que les estoy planteando, lo que era el rol que jugaba la empresa de auditoría externa en nuestro mercado y lo que era el rol que jugaban en las clasificadoras de riesgo, uno se puede dar cuenta de que en la medida que no tengan los adecuados mecanismos de control o de balance para el ejercicio de sus actividades, la efectividad de sus funciones uno podría ponerla en discusión. Y no solamente
cuando uno lo analiza lo mira a nivel local, sino que también a nivel internacional. Quizás la última gran crisis, de la cual todavía estamos sufriendo sus efectos, nos dejó claro cuál era la importancia de eso. El deterioro en la imagen que sufrieron algunas de estas instituciones, obviamente no todas, pero el deterioro de imagen en términos del grado en que cumplieron su rol, de las señales que dieron al mercado o la forma en que se pudieron anticipar o le permitieron anticiparse de la situación que se iba a producir en los mercados a los inversionistas, deja en evidencia la importancia del papel que ellos juegan. En ese sentido, también volviendo ahora a nuestro mercado, a nuestra realidad, y sin querer, insisto, en generalizar, uno ve que a partir del caso La Polar, y discúlpame César de que me refiero al caso La Polar, pero creo que es un tema bastante ilustrativo, a partir de las medidas que adoptó la superintendencia, sin tampoco con esto querer ser autorreferente, me parece que la mirada que tiene todo el mercado sobre este tipo de entidades y la misma mirada que tienen los mismos clasificadores y auditores externos sobre el rol que cumplen, sobre el importante rol que cumplen en los mercados, ha cambiado de forma muy radical. Ahora, lo que uno esperaría como autoridad es no tener que estar usando la facultad de sanciones permanentemente. Aunque ustedes no lo crean, yo se lo he dicho claramente, el desgaste que se produce, no solamente a nivel institucional, sino a nivel del país, desde el minuto que uno tiene que estar recurriendo al uso de la facultad de fiscalización, para nada es gratis ni para nada es cómoda. Yo creo que es importante para los inversionistas que se sepa que el regulador, facultado para ello, va a usar sus potestades fiscalizadoras y sancionatorias cuando corresponda, pero obviamente que uno debería pretender avanzar por el camino a la prevención. Y para poder prevenir, para poder evitar la ocurrencia de irregularidades en nuestros mercados y generar mayores niveles de confianza, claramente todos los agentes, todos los que participan del mercado, particularmente del sector privado, tienen que hacer mayores esfuerzos en términos de que esto funcione. Y para eso, como lo decía, estamos abiertos como superintendencia a que esto se siga avanzando. Estamos abiertos a seguir participando en este tipo de iniciativas con los distintos universidades, con centros de gobierno corporativo, con las asociaciones gremiales que representan a cada uno de estas personas o entidades que ejercen estos roles tan importantes en nuestros mercados, y vamos a seguir insistiendo en que ello sea así. Como les decía, nuestra intención es poder lograr avanzar en este proceso de definiciones. Cuando hablamos de la norma 341, como les mencionaba al principio, uno puede concluir a lo mejor sin mayor nivel de error, sin margen de error o mayor margen de error, de que cada una de las prácticas identificadas en la norma son reconocidas como prácticas relevantes, como buenas prácticas y como buenos estándares a nivel internacional. Probablemente nos faltan algunas, probablemente nos falte todavía definir algunos espacios que nos permitan diferenciar entre grandes y pequeñas compañías, entre los distintos sectores industriales en los cuales se desarrollan cada uno de los emisores, cuáles son las mejores prácticas, si son todas, si faltan algunas o si algunas no son tan relevantes para todas las compañías. Pero ahí yo creo que hay una masa crítica importante y, como les decía, lo que nos falta ahora es decir, bueno, ¿cómo las hacemos efectivas? ¿Cómo poder diferenciar efectivamente aquellas empresas que cumplen y que no cumplen, aquellas que las implementan o no las implementan en forma efectiva? Y para eso, a mi juicio, tenemos que definir también cuáles son los espacios de nuevo de regulación y de autorregulación. Hay cosas que yo creo y estoy convencido que necesariamente pasan por el ámbito de regulación o de fiscalización del ente regulador, en este caso la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero hay un amplio espectro de otras actividades que no me cabe duda que deben quedar al análisis y a la evaluación de los agentes del sector privado. La forma es, o la pregunta y el desafío, a mi juicio, es determinar cuál es el rol entonces de las entidades del sector privado para hacer efectivo eso. Cómo lograr este balance de potestades en el ejercicio de esta evaluación de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo con responsabilidad a la hora de opinar. Un par de ejemplos desde el punto de vista de la experiencia internacional. Uno ve, tanto en el caso peruano, por ejemplo, colombiano, y ahora también que hemos estado compartiendo con México como nuevo integrante del mercado integrado latinoamericano, que el sector privado a través de las bolsas ha asumido un rol muy importante en lo que es la evaluación de la implementación de estas buenas prácticas de gobierno corporativo, vía construcción de índices, publicación de índices, reportes de aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, de desarrollo sustentable o responsabilidad social empresarial, o como quiera que se le llame. Hay un rol importante ahí
Y lo otro relevante, como les decía, entonces es poder determinar, bueno, cuál es la responsabilidad de quienes preparan esos reportes, de quienes publicitan o divulgan esos reportes. En la medida que podamos lograr ese equilibrio y podamos identificar es la manera en que esa responsabilidad se hace efectiva, yo creo que vamos a dar un paso muy importante hacia adelante. En un mercado que además es muy probable que avance decididamente hacia la integración en el cortísimo plazo. Nosotros en Mila estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Este es un esfuerzo privado. Si hay algo que me llamó también la atención hoy día en estas publicaciones de prensa que yo les mencionaba, es que algunos personeros hablaban de que esta posible participación o incorporación en la propiedad de las bolsas de estos 4 mercados por parte de la bolsa brasileña era una solución privada para problemas del mercado. Yo haría solamente al alcance que ya el Mila es una solución privada. Esto lo hemos dicho también en muchas oportunidades. El Mila es un desarrollo que nació de la iniciativa de las bolsas y de las empresas de depósito de los 3 mercados, de Perú, Colombia y Chile, y ahora también con la participación de México, y que fue apoyado decididamente y está siendo apoyado decididamente por los reguladores de estos 4 países. Y está siendo apoyado porque entendemos que justamente, y dada la realidad de las cifras que les mencionaba hace un rato, es necesario avanzar hacia un modelo de integración. Si uno mira además las diversas regulaciones que se están dictando por diversas motivaciones a nivel internacional, si uno mira lo que ha sido lo que significa Sarbanes-Oxley o lo que significa en el último tiempo Dodd-Frank, se da cuenta que en la medida que no generemos también de nuevo la masa crítica necesaria para poder competir de igual a igual, o no reconozcamos y establezcamos ciertos nichos de negocio a nivel regional, no vamos a ser capaces de competir en forma adecuada con los otros mercados más desarrollados y en el fondo vamos a ir perdiendo relevancia o participación en estos mercados y de esa manera también vamos a ir generando o perdiendo oportunidades de establecer mejores condiciones de financiamiento para nuestras compañías y en definitiva para los proyectos que se desarrollan en cada una de nuestras economías. Desde ese punto de vista, finalizar con esta invitación para seguir debatiendo, ratificar que las puertas de la superintendencia están abiertas para avanzar en este sentido, para acoger lo que son las distintas iniciativas de desarrollo del mercado de valores y particularmente lo que tiene que ver con gobiernos corporativos de las entidades, y no solamente de los emisores, sino que también de cada uno de los otros agentes relevantes de nuestro mercado, gobiernos corporativos de las bolsas de valores de nuestro país y particularmente también ratificar nuestro compromiso como superintendencia en el sentido de seguir avanzando en lo que tiene que ver con el gobierno corporativo también del regulador. Contarles que con mucho agrado de que ustedes también lo habrán visto en las noticias en los últimos días, de que el Ministerio de Hacienda ha decidido darle un nuevo impulso al proyecto de Comisión de Valores y Seguros que está discutiéndose en el Congreso, con la conformación o la invitación a este grupo de expertos para que hagan aportes que se materialicen en algunas indicaciones en lo que va a significar en los primeros meses del próximo año la discusión ya en el Senado de este proyecto de Comisión de Valores y Seguros, que estoy convencido que es esencial para fortalecer el desarrollo del mercado de valores a partir de un fortalecimiento del regulador, en este caso de la Superintendencia de Valores y Seguros. Creemos que en la medida que nos pongamos a tiempo en línea con los desafíos que están marcando el mercado, la posibilidad que tengamos de mejorar nuestras facultades de fiscalización, de supervisión, pero particularmente nuestro ámbito de facultades de regulación y podamos ir acogiendo las distintas iniciativas de desarrollo que nos vayan planteando del mercado, vamos a ser capaces también de generar mejores condiciones para un mayor desarrollo de nuestro mercado de valores y, como les decía, desde ese punto de vista poder aprovechar de mejor manera esa gran oferta de recursos que tenemos y que muchas veces nos inquieta a todos los que participamos de estos mercados. Es muy extraño cuando uno observa la gran disponibilidad de recursos de inversión y ve con preocupación que por una parte bajan las tasas de rendimiento, que por una parte las pequeñas y medianas compañías todavía no tienen el acceso al financiamiento de manera eficiente como uno debería esperar, dada esta gran disponibilidad de recursos, y por lo tanto ahí hay algo que tenemos que también trabajar. Tenemos que seguir pensando cómo desarrollar e incrementar este nivel de confianza de los inversionistas en nuestro mercado. Tenemos que seguir trabajando en la mejora de las prácticas
y, como les decía, en generar mejores condiciones más creativas de acceso al financiamiento de las distintas compañías, de manera tal de reproducir, en definitiva, lo que por mucho tiempo ha sido un círculo virtuoso en nuestra economía en términos de poder generar mejores rendimientos para nuestros inversionistas, particularmente para nuestros inversionistas institucionales, donde todos estamos presentes a través de las AFP o de los fondos de inversión o de las compañías de seguros de vida, y también desde esa mirada y de esa manera poder también generar mejores condiciones de financiamiento para nuestras empresas y generar las condiciones necesarias para que se desarrollen todos los proyectos de inversión que nos interesan. Con eso finalizo agradeciendo nuevamente y pidiéndole además las disculpas. Este es un tema, como les decía, que me interesa mucho. Lamentablemente no me puedo quedar como me hubiera gustado al resto de la jornada. Estamos en un periodo de la superintendencia complejo, como la mayoría de los servicios públicos en esta época, de lleno metido en temas de evaluación, de desempeño, en temas de planificación del año 2015. Y créanme que si no hubiera sido así, lo hubiera acompañado y hubiera estado encantado de poder compartir con ustedes las interesantes exposiciones que seguramente se van a dar en el resto de la mañana. Muchas gracias y buenos días.